Sí, siempre me interesó hacer un poco de todo. Y, y bueno, en esa búsqueda, en ese camino, me encontré con la filosofía que me rompió la cabeza y me encantó y bueno, y la estudio por mi cuenta. Eh, o sea, yo no soy un especialista en esta materia ni nada que se le parezca. Pero sos el más práctico al explicarla, por lo menos lo que uno percibe, ¿no? No sé, me gusta mucho y creo que cuando uno le gusta algo lo puede compartir con esa pasión y bueno, me ha sorprendido mucho la repercusión que ha tenido el taller que hicimos en la biblioteca, desde el Germinador. Propusimos esto, la Biblia se reprendió, me parecía un marco ideal para hacer este taller y realmente, bueno, pegó muy bien. Bien. Recién charlábamos fuera de aire, decimos, bueno, nos pasa a nosotros, que somos obviamente parte de esta sociedad, que nos empieza a llamar la atención la filosofía porque advertimos que no es tan encumbrada como uno cree, sin subestimarla obviamente, pero en las cosas más simples, en lo cotidiano y en nuestra esencia, hay filosofía. Bueno, Gramsci, que es un filósofo italiano del siglo XX, de principio del siglo XX, dice que hay que romper el prejuicio de que la filosofía es difícil porque todos los hombres son filósofos, dice él. Todas las personas, hombres y mujeres, son filósofos. Y esto tiene que ver con que todos tenemos una forma de ver la vida y una cosmovisión. Y eso es la filosofía. El tema es cómo hacerlo consciente para poder repensarlo. Y ahí, digamos, la filosofía es como muy sencilla y también muy difícil. Es las dos cosas. Porque cuando uno se pone a leer textos de grandes pensadores, no son textos que uno pueda leer tipo lectura de verano, que en una sentadita en la playa te lo comes. Capaz que estás con una frase, no sé, pensando hasta una frase la puedes pensar durante años y nunca le terminás de sacar el jugo, porque los que se han dedicado a pensar han llegado muy profundo, ¿no? Entonces, una idea que a vos te dispara una cosa, a mí me dispara otra. Y en ese sentido, la filosofía lo que propone también no es solo un pensamiento hacia adentro, donde uno se explora a sí mismo, sino también un diálogo, una conversación, en donde ver, a mí me generó esto, a vos qué te generó. Y eso es un ejercicio muy interesante. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, inclusive en estos pueblos, ciudades del interior, donde nos está llamando la atención la filosofía? Yo no sé si tengo la respuesta para eso, por ahí tengo una intuición y es que necesitamos pensar otra cosa. Pensar de una manera que no venimos pensando, porque si seguimos pensando como pensamos, vamos a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo y claramente no está dando resultado. Entonces me parece que es esa incomodidad que uno vive y que percibe también en la sociedad lo que lo lleva a repreguntarse. Y esa es la especialidad de la filosofía. Volver a preguntar todo, siempre. No, nunca hay una respuesta definitiva. Me parece que eso es lo más atrapante y lo más dinámico que tiene esta forma de pensar tan particular. Y a la misma vez creo, y por esto le pusimos al taller los años salvajes de la filosofía, que vivimos años salvajes. Entonces, cuando hay años salvajes lo que hay que hacer es pensar, es tratar de eliminar el ruido que tenemos en la cabeza y poder detenerse, ¿no? Yo en el taller hacía un chiste, decía, hacer filosofía es como ver a Riquelme jugando al fútbol. O sea, cuando todos iban corriendo como locos, él lo que hacía era parar la pelota, ¿no? Y es eso, es eso. Digamos, si la queremos ahora en una imagen futbolística, es el que hace filosofía es el que para la pelota y trata de analizar el juego, ¿no? ¿Cómo se está jugando acá? Y eso implica una mirada hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el mundo, hacia lo general. Entonces, bueno, hay muchas cosas para pensar. Porque la filosofía se lo cuestiona todo, todo. No hay nada sobre lo que no pregunte. Entonces, en ese sentido, nada queda fuera, ¿no?
Y yo saludo con muy buenos ojos esto de que en pueblos como el nuestro, pueblo-ciudad, me gusta esa definición también, una amiga de Germinador, Ceci, siempre dice, este es mi pueblo-ciudad, que no es ni una cosa ni la otra, que está en esa transición, que quiera repensarse en espacios comunitarios, ¿no? Colectivos, públicos, porque también fue en un ambiente público. Y me tocó a mí por ahí tirar la pelota, pero esto es algo que cualquiera que lee, que estudie un poco y que tenga ganas de conversar, lo puede hacer. Filosofar, que sería la terminología, no se puede hacer, a propósito de los términos nuevos, no se puede hacer ATR, ¿no? A todo ritmo. Exactamente, bueno, claro. No, es justamente lo contrario. La filosofía tiene una particularidad. Uno de mis filósofos preferidos, que es Soren Kierkegaard, dice, esto hay que leerlo muy lento. Pero no porque sea difícil, sino dice porque para que la verdad penetre en el alma, dice él, hay que ir muy despacio. Pero a la misma vez tenés un Nietzsche, por ejemplo, que dice, yo hago filosofía a martillazos, ¿no? Entonces hay que romper todo para poder reacomodar, ¿no? Es como cuando uno quiere acomodar el ropero, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Hay que sacar todo y tirar todo en la cama, y ahí, con todo ese desorden, hay que caotizar, digamos, y con ese caos uno después puede volver a ver el orden de otra manera. Pero si saca una remera, la doble y la guarda, y saca la otra, y va a estar toda la vida y no va como el ropero, ¿no? Hay una cuestión también, lo mejor es actuar, obviamente, porque con el movimiento y la práctica se materializan los cambios y transformaciones. Pero si la cabeza no está limpia, despejada y clara, lo otro no sucede. Claro. O el accionar hace que tu cabeza se despeje. Bueno, hacer filosofía no es un acto de, voy a ser un poco brusco quizás, pero no es un acto de masturbación intelectual. No es, cómo me gusta pensar y qué sé yo, para hacerte el banana que sos un dios de la sabiduría, sino que siempre está ligado a la acción. Pero en cuanto está ligado a la acción, digamos, está ligado a la acción en la medida en que uno tiene dirección en la acción. Nosotros vivimos en un tiempo demasiado acelerado, en donde todo tiene que estar resuelto. Esto de que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, me parece que resume muy bien el espíritu de nuestro tiempo. Y también una época en donde lo que más importa, lo que más vale, es tener y consumir, ¿no? Entonces, claramente, si seguimos por esta línea, vamos a parar a cualquier lado. Cuando uno se detiene y piensa y dice, bueno, esto lo quiero, esto lo necesito, ahí ya mismo está entrando en un ambiente, digamos, del filosofar, aunque no lo sepa. Y ese parar la pelota es fundamental. Por eso creo que está muy bien eso que dijiste de que hay que detenerse, sí, hay que detenerse un poco, pensar, sacudir la estantería sin tirarla abajo. Hay que sacudir la estantería. Tampoco uno puede paralizarse, porque si la pregunta cuestionadora que va al fondo te paraliza, tampoco te ayuda, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que se anime a hacerse todas las preguntas que se le vienen a la cabeza de una forma honesta, ya está haciendo filosofía. En el medio de todo esto, da la sensación de que estamos madurando naturalmente y por eso afloran este tipo de cosas. Si no, estaríamos hablando de cuestiones que fueron importantes y hoy tal vez son cuasi banalidades. Sí, yo creo que en ese sentido los medios masivos de comunicación, que también están siendo repensados, tienen un poder muy importante y que se usen para, digamos, comunicar y para socializar y para amplificar este tipo de cosas, es algo muy bueno. Con respecto a la pregunta concreta, yo no creo que ninguna maduración sea algo natural. Pienso que los años, sí, bueno, son producto del paso del tiempo, inevitable, pero la madurez es una opción. No madura cualquiera. Uno encuentra gente
con sus buenos años que son inmaduros. Y yo, por mi actividad docente, he visto chicos de 16, 17 años que vos ya ves que están madurando. ¿Pero por qué están madurando? Porque se animan a preguntar, a cuestionar, a revisar. Y eso me parece muy interesante distinguirlo. Una profesora nos decía, la experiencia no viene con el paso del tiempo, sino con la práctica o con la propia vida reflexionada. Si no hay una vida reflexionada, no hay experiencia. Hay vejez o hay adultez, pero no hay madurez. Es una opinión netamente personal. Yo creo que hay un punto de inflexión en nuestra sociedad, que son las redes sociales. Primero la tecnología, luego las redes sociales, que son las consecuencias de lo anterior, que nos han dado vuelta como una media, dejaron la costura para afuera. Y esa costura, como pasa con la media, si no está prolija, te molesta. Y a partir de ahí creo que viene este cuestionamiento, porque nos ha desnudado de una manera terrible, y creo que con el paso de los años, cuando nos miren las generaciones dirán, estos fueron los hombres de las cavernas de este tiempo, ¿no? Puede haber algo de eso y tendrá que ver con esto de invitarnos a hablar de esta cosa profunda en un sábado a la mañana donde estaríamos a pura música rítmica. Sí, mirá, sí, es verdad. Vale, mi esposa es una genia analizando las redes sociales. Ella es muy perspicaz y ella siempre me dice, vos fijate cómo puso al desnudo la miseria de cada uno. Porque lo que somos sale, no hay manera de ocultarlo. Spinoza dice, cada cosa permanece en su propio ser. Es decir, yo no puedo escapar de mí mismo. Entonces, por más que quiera mostrar la vida feliz que llevo, la hermosa familia que tengo, la miseria está ahí y cualquier persona sensible la puede ver. Entonces, en estos tiempos también de redes sociales, me parece que por ahí un poco se hace público lo que antes quedaba en el orden de lo privado. Pero lo más loco de todo es que uno elige hacerlo público. Entonces hoy lo privado se politizó en el sentido que pertenece a la polis, a la ciudad, ¿no? Es decir, me fui a tomar un café y capaz que hasta me voy a tomar el café para poder subir a la red social que me saqué una foto que estoy tomando un café, ¿vieron, no? Qué vida social que tengo, ¿no? Y entonces Heidegger, que es otro filósofo, dice, hay dos formas de vivir la vida, de una forma auténtica y de una forma inauténtica. Y uno rápidamente puede notar si la publicación es auténtica o si es para la tribuna, si la publicación es auténtica o si no es genuina. Y en ese sentido está bueno lo que decís de las cavernas, porque Platón, que es, digamos, uno de los máximos exponentes de la filosofía, dice que hay que salir de la caverna, que los hombres somos como las personas, estamos encerradas, ¿no? Dice él, imaginemos que hay un grupo de personas encerradas en el fondo de una caverna y que delante de ellos hay una pared en donde solamente se proyectan sombras, hasta que alguien sale por algún motivo. Y el camino de salida es muy difícil, pero cuando logra salir, el sol lo encandila, obviamente, porque nunca lo vio, y cuando deja de marearse por ese encandilamiento, dice, ve la realidad y se da cuenta que toda su vida estuvo viviendo entre las sombras. ¿Y qué quiere hacer? Dice, volver a la caverna, avisarle a sus amigos que vivieron toda la vida con él, que tengan cuidado, que están viendo sombras, que no crean que eso es la verdadera realidad. Y pregunta el maestro ahí en el diálogo, ¿qué creen ustedes que le dirán sus amigos? Y esa me parece una gran cosa, ¿no? Porque el que ha salido de la caverna y puede ver la realidad desde otro punto de vista y ve que otros están como enceguecidos porque ven solo sombras, no encuentra aceptación, encuentra rechazo. ¿Qué es lo que le pasa a este que vuelve a la caverna y casi lo matan, dice? Casi lo matan, porque le está diciendo, guarda que solamente ven sombras. Entonces me parece que es una gran alegoría y que manifiesta un poco eso.
Y las nuevas generaciones son muy críticas, muy críticas. Los chicos no te dejan pasar una. Y son sensibles. Entonces, me parece que si descubren que nosotros vivimos en las cavernas, entonces van por buen camino, ¿no? Ya el hecho de estar hablando de filosofía hoy sábado de la mañana con gente que ya está replicando, preguntando, acercando cosas, indudablemente Sí, era. es una sensación que tenemos. Muchas de las cosas que reflejamos de manera colectiva nacen de las individualidades de los poquitos que somos en el equipo en este caso, las cosas por el aire. Y le contaba recién a Graciano, ayer cuando llegué a Biblos tengo una práctica que es primero mirar la vidriera y después ir en busca de algún libro. Y me llamó la atención esto de Filosofía en 11 frases. Es el libro cuya letra es, o tapa es negra y letras blancas. Y él trajo El compañero que estaba en la vidriera, de casualidad, que es del mismo autor. Sí, Darío Stanzreiber. Exactamente, tapa naranja. Digo, exactamente, ahí tenemos los dos el mismo libro. Vuelvo a esto, la necesidad de comenzar a encontrar respuestas a preguntas que nos han empezado a aparecer. Y la primera es, ¿por qué nos está pasando esto que nos está pasando? Sí, yo insisto con lo mismo, las preguntas son siempre más o menos las mismas. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido? Si hay sentido. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Qué es el amor? O sea, son preguntas básicas que nos constituyen como seres humanos. Y estas preguntas se las han hecho todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Solamente que la mayoría de las civilizaciones trató de responder estas preguntas de forma mítica, a través de relatos, historias fabulosas, ¿no? Pero bueno, en Grecia surgió un modo particular hace 2500 años de tratar de responder estas preguntas y dijeron, bueno, ¿por qué no respondemos estas preguntas a partir de nuestra propia razón e inteligencia y a partir de nuestra experiencia? Sin buscar por afuera nuestro estas respuestas. Yo creo que ahí está lo novedoso. Entonces, ¿por qué se pone como de moda la filosofía? Porque se ha logrado sacar de los claustros. La filosofía hace muy poco que está en los claustros. Tiene 2500 años de historia y con Hegel, con Kant, se puede decir, hace 200 años, que se encerró en las universidades. Pero aún cuando tuvieron, digamos, su época de apogeo en la universidad, la filosofía siguió su trabajo en las calles, digamos. Porque es su ámbito. La filosofía nace en los lugares públicos de Grecia, en el mercado, en la plaza pública donde se debatían las cuestiones políticas. O sea, la filosofía es algo público y tiene que estar en la calle. Yo creo que, como decía hoy, vivimos en un tiempo donde se han caído todas las certezas de la modernidad. Esto de que el orden trae el progreso, esto de que, vivimos en un sistema dominante a nivel mundial, que todo lo consume, todo lo devora y todo se convierte en una mercancía, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ese, Marx diría, de ese fetichismo de la mercancía? Y hay que primero desalienarse, ¿no? Hay que dejar de ser una mercancía. Y eso es volviendo a lo que nos hace seres humanos, que es reflexionar. Hay una cuestión, y creo que ahí viene la gran particularidad. Sabiendo primero que es por nosotros por quien va a cambiar nuestro mundo, no el mundo. Digo, cambio yo, cambia mi casa, cambia mi familia, va a cambiar el barrio, va a cambiar la ciudad, ¿no? Y es que cada vez nos vamos a concientizar más y tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? No esperar que lo del mundo nos venga para ver cómo hacemos, en este caso de un General Villegas o alguna ciudad cercana mejor, sino, bueno, vamos a mejorar nuestro General Villegas para transmitirlo hacia arriba, ¿no? Sí, y ahí en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y cuánto puedo aportar? Pero no hay forma de dar si no tengo, y no hay forma de dar sin darse. Y lo que por ahí uno nota es que está todo el mundo pendiente
o la mayoría, ¿no? Uno generaliza, obviamente cuando piensa generaliza, en ver qué provecho puede sacar de la circunstancia, del otro, pero cuando uno hace el reverso y dice, bueno, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo dar? Bueno, ahí empieza el viaje hacia adentro y el viaje hacia afuera. Y yo creo que esto se da en simultáneo, no es que primero me tengo que purificar, por decirlo así, y recién después, sino que cuando uno lo hace en simultáneo se va dando cuenta. En este sentido, la filosofía es praxis, ¿no? Es teoría y es práctica. Si yo no pruebo esto que estoy tratando de pensar, no lo pruebo en la realidad, no sé hasta qué lugar tiene eso una posibilidad o un límite. Y bueno, y acá también es muy curioso que por ahí uno lee pensamientos de hace 200 años, 400 años, 1000 años, 2000 años, y encuentra que esas inquietudes ya estaban. Y lo interesante de la filosofía es que uno puede pensar con las mentes más brillantes que han transcurrido la humanidad, digamos, ¿no? Es decir, vos pensás en una Simone de Beauvoir o en Simone Weil, por ejemplo, por nombrar ¿no? de mujeres filósofas del siglo pasado, o Spinoza, o Kierkegaard, o Schopenhauer. Sí, han sido brillantes, gente muy inteligente que se dedicó a pensar y a escribir. Entonces, seguro que esas preguntas que yo me estoy haciendo, ellos ya se la hicieron. Vamos a ver qué dijeron. Y vamos a ver si coincido o no coincido. No es que porque la dijo un tipo que era brillante yo tengo que coincidir. Pero hay datos, hay cosas, hay elementos ahí que están ciertos y que uno las puede tomar y probarlas. Y después volver y reflexionar. Y esto no termina nunca. Paulo Freire decía que somos seres incompletos. Y esa es nuestra virtud, no nuestro defecto. Porque a veces vemos lo que falta como un problema. Y lo que falta es en realidad lo que nos permite devenir, lo que nos permite desarrollarnos, ser. Hay un texto que es el que vamos a leer después en nuestro segmento de reflexiones para el alma y demás, que aparece en un texto de Mambrot Tomé Apache, que es lo que hizo un pensador, una persona de bien, con el coco que le tiró en la cabeza a un mono. Y termina diciendo que lo más importante, entre otras cosas, dice, del tazón de barro, es que lo que falta porcionar adentro, ¿no? Es lo que lo hace realmente interesante. Sí, está bueno, porque ahí, digamos, también es pensar desde la fragilidad. La filosofía, como cualquier otra rama del pensamiento humano, no es una cosa acabada, perfecta, donde hay mucha soberbia, porque está la condición humana ahí, y hay muchos que han querido explicarlo todo y resolver todos los misterios y todos los problemas, y yo creo que eso le quita potencia, porque tenemos que empezar a pensarnos desde la fragilidad, desde la incapacidad, desde el sufrimiento, desde el dolor. Nadie le escapa a eso. Nadie puede decir yo nunca sufrí. Schopenhauer dice algo muy profundo, que él dice, si vamos hasta el fondo de nuestro propio sufrimiento, vamos a poder sentir compasión del otro, porque vamos a poder identificar su dolor, pero solo se puede hacer a partir del nuestro. Entonces, ¿esto a qué atañe? A todos los órdenes, a lo social, a lo político, a lo pedagógico, a lo individual, a lo familiar, a lo espiritual, porque yo provengo de un ambiente religioso y soy una persona de fe, practico mi fe, pertenezco a una comunidad religiosa y muchas personas en el ambiente de iglesia me han preguntado, bueno, ¿cómo puede ser que estudie filosofía si sos un hombre de fe, ¿no? Y es un error creer que la filosofía y la religión o la fe no pueden dialogar. Es un craso error, tanto para la filosofía como para la religión. Digamos, la filosofía necesita aceptar que la dimensión de fe atraviesa la humanidad desde el principio, y la religión necesita empezar o continuar un proceso de reflexión sobre sí misma
porque en muchos aspectos ha quedado obsoleta. Pero cuando uno se cierra y cree que tiene toda la verdad, chao, perdió, ya perdió. Ese día perdiste. Entre las cosas, como dándole un cierre, le voy a transmitir dos inquietudes y después ¿qué piensa? Una de las preguntas que nos hicieron es ¿qué pensará o qué piensa la filosofía de esta discusión de género que se está dando actualmente? Bueno, es riquísimo. Yo creo que es el gran tema filosófico de inicio del siglo XXI. La sexualidad, la cuestión de género, y que hay una generación que se anima a pensarlo y a experimentarlo sin tapujos ni tabúes, con toda la fuerza brutal que puede esto tener, ¿no? Me parece un gran tema. Y la filosofía viene diciendo mucho de esto desde hace rato. Por nombrar dos pensadores, Judith Butler y Michel Foucault, bueno, Gilles Deleuze también, en Argentina Rita Segato, es decir, pensadores muy profundos sobre estas cuestiones, y que, como te decía hoy, cuando lo privado se hace público y se politiza, hoy vivimos una politización de la sexualidad. Es muy interesante esto, ¿no? Porque lo sexual es profundamente humano, pero siempre estuvo relegado a un ambiente tan privado que terminaba siendo un tabú, que no se hablaba ni con la familia ni con nadie, a lo sumo con el grupo de amigos, pero de una forma chabacana. Y hoy, al ponerse sobre la palestra pública, hay que discutirlo en serio. Entonces hay que revisar todo lo que uno piensa sobre esto. Y hay mucho miedo y mucho prejuicio. Y no hay peor cosa que el miedo a la libertad. No hay peor cosa que el miedo a la libertad. Porque cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar sí o sí de respeto, de responsabilidad. ¿Y quién se anima con esas cosas? Pero hablarlas de en serio, no a una moralina para quedar bien. Claro, hablarlas de en serio. Entonces acá hay que sacarse las máscaras, hay que romperlas. Yo creo, vos fíjate qué rara que es la historia, ¿no? Porque que hoy, digamos, todos los debates públicos vengan por el lado de la sexualidad es un giro muy interesante. Muy interesante. Y hay muchas inquietudes. Y como los chicos se animan a hacer las preguntas, que quizá nosotros no nos animamos por vergüenza o lo que sea, quieren respuestas serias, quieren respuestas informadas, y cotejan y ponen en la balanza. Eso está muy bueno, eso está muy, muy bueno. Una de las preguntas a propósito de todo esto es, ¿la filosofía es disciplina en algún punto o al final? Sí, a mí me gusta definirla como una disciplina. Insisto, yo no soy un experto ni nada, me gusta leer y me gusta compartir lo que leo, pero yo creo que es una disciplina, en el mejor sentido de la palabra. Es una disciplina porque exige cierto rigor, no es que una cosa así que es un delirio de sobremesa, sino que es rigurosa, pero también es una disciplina en tanto que abre la posibilidad de que cualquiera la pueda experimentar. Y como no tiene respuestas cerradas y acabadas, no puede ser ciencia, y como no parte de ningún supuesto, ni tiene ningún dogma, no puede ser religión. Entonces, a caballo entre la ciencia, la religión, el arte, la filosofía se reinventa todo el tiempo. Es abstracta, ¿no? Obviamente. Es profundamente abstracta, pero a mí me gusta pensar que es como algunos autores dicen, es un círculo que te lleva de lo concreto al abstracto, pero de lo abstracto una vuelta a lo concreto, porque si no tiene esa vuelta, se termina convirtiendo en onanismo intelectual. Bueno, están llegando mensajes muy interesantes. A ver. Algunas de las cosas que dicen, cuando se ponen en cuestión las formas de vivir la sexualidad, podemos deconstruir todo aquello que creemos natural. Así que, bueno, hablan de... Claro, porque la filosofía desnaturaliza todo. Bien. Todo. Dice, yo me volqué a la fe, pero encuentro entuertos difíciles para mí, para resolver. Nos dice alguien, ¿no? Que llegó a la fe producto de algún episodio en la vida, ¿no? La fe es el encuentro con el misterio, y en ese sentido tiene mucho para aportar con
con respecto al pensamiento filosófico. Yo creo que no hay que pelearlos, que hay que ponerlos a dialogar y que cada una de estas disciplinas o de estos aspectos o espacios sociales tengan su diferencia, su particularidad, pero que se puedan encontrar y dialogar. A mí me llevó todo un trabajo interno poder conciliar estas dos cosas, ¿no? Y nada, pienso que esos entuertos son los que hacen que valga la pena vivir. Si uno no tiene esos entuertos, qué sé yo, no sé, es como una alumna decía una vez, terminamos viviendo una vida estúpidamente feliz, ¿no? Totalmente superficial. Bien. Bueno, bueno ya estamos saltando muchos temas, aborto, educación, etcétera. Simplemente muchísimas gracias. Esto da para 10 horas, insisto. El hecho de que lo hayamos invitado, que haya aceptado que estemos hablando, que la gente responda, más allá del silencio, que es un gran grito, está hablando a las claras de lo que nos está pasando como sociedad en general. Justamente eso iba a plantear, que haya tantos mensajes también hace dar cuenta de la necesidad que tenemos de ponernos a conversar con serenidad, con tranquilidad, pero con mucha profundidad y sin miedo a la confrontación de temas que nos incumben en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, bienvenido sea. Esperemos que esto tenga algún anclaje después, ¿no?, en nuestra vida comunitaria. Hace poco tiempo, no lo he terminado de leer todavía, pero en lo personal arranqué con conocer un poco más sobre pensamiento lateral. 6 sombreros para pensar. Sí, está bueno. Bueno, y es donde uno empieza a buscar, a indagar, ¿no? Y creo que a todos, no sé por qué, pero nos está pasando de tener necesidad de volcarnos a estas cosas, ¿no? ¿Y por qué hay que desnaturalizar lo que parece obvio? Hay que cuestionar todo. A ver, llegamos hasta donde llegamos por haber pensado y actuado como hemos pensado y hemos actuado. Es tiempo de pensar otra cosa, para ver si podemos generar otra cosa. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que probemos algo diferente, que sea algo diferente. Y en este sentido no hay nadie que pueda decir yo tengo todas las respuestas. Tenía un profesor que decía, mi confusión es clarísima. Es muy buena. Y a partir de ahí todo lo que venía. Es muy buena. Como Aristóteles, que dice ahí una de las frases del libro ese de Starriver. No, dice, amigos, no hay amigos. Amigos. Es muy buena. Bueno, esto también, pensar las paradojas. Eso es una paradoja, claramente, ¿no? Porque es un pensamiento que entra en contradicción con sí mismo. La paradoja es elemental, porque nos atraviesa. Somos una paradoja. Cada uno de nosotros y nuestra propia sociedad es una paradoja. Entonces, aprender a pensar la paradoja implica dejar de pensar linealmente y empezar a pensar dialécticamente, es decir, a partir de nuestras propias contradicciones. Nadie escapa a eso. Por eso, bueno, saludamos con muchísimo amor y buen augurio que nos estemos cuestionando todo. Sin duda. En una cuestión mucho más terrenal y ya terminando, todos vaticinan que la profesión del futuro, o el gran secreto del futuro en lo laboral y demás, es el pensamiento. Aquellas carreras que te llevan a, digamos, el gran capital va a ser el conocimiento. Y quizá tenga que ver con esto, ¿no? Mientras no sea en una forma instrumental, es decir, mientras yo no piense así para poder hacer plata y volverme exitoso, creo que... No, pero va a ser a partir de la satisfacción personal, claro, que va a permitir... Pero en ese sentido, eso siempre fue así. Bueno, pero ahora el héroe siempre fue el que logró salir y entrar sin que el sistema, por decirlo así, o la realidad lo absorba. La mayoría de las personas vivimos nuestra vida absorbidos por esta marea que nos empuja y nos lleva, y no, hay que frenar, hay que correrse. Bueno, hoy hablábamos muy temprano, un poco en broma, en serio, nuestras reflexiones matinales de esto de seguir el rebaño, ¿no? Bueno, ir en contra de la corriente cada tanto está bueno. Bueno, hay mucho para decir. Kierkegaard, vuelvo a citarlo, dice que cualquiera que no tenga interioridad
se convierte en el público. Y el público te nivela. Y cuando estás nivelado, dejaste de ser alguien. Interesante. Nietzsche dice, hay dos maneras, dice él, de vivir nuestra vida moral. Y una es la moral del rebaño y la moral del amo, ¿no? Hay una frase dicha por un profesor de educación física que ya no ejerce, de Villegas, que dijo, me causó mucha gracia. No voy a contar en qué situación se dio, pero dijo, algunos se disfrazan para que los conozcan. Muy buena, muy buena. Bueno, tiene que ver un poco con esa cuestión. Graciano, un gusto enorme. No descartamos que aceptes alguna otra invitación porque realmente es muy interesante. Bueno, acepto. Muchas gracias, es muy, muy amable. No, gracias a vos por la invitación y bueno, gracias a toda la gente también que escribió. Muchas, por cierto.